¿Dónde conseguiste ese collar? Era de mi madre. Me lo dejó al fallecer. Eso es imposible. Yo mismo mandé a hacer ese collar. El multimillonario le dice a la mesera, ¿dónde conseguiste ese collar? Y quedó paralizado. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. La noche avanzaba rápido dentro del salón principal del Museo de Lausana, donde se realizaba una gala elegante llena de empresarios, políticos y figuras importantes de toda Suiza. Entre ellos estaba Emma Salvatierra, moviéndose con cuidado entre las mesas. Aunque estaba cansada por las clases y el trabajo, se mantenía concentrada porque necesitaba todo el dinero que pudiera reunir. Mientras caminaba entre los invitados, una luz dorada se reflejó en su pecho. Era el collar que nunca se quitaba. Una luna creciente entrelazada con una rosa de los vientos y una fecha grabada detrás. Para ella era solo el único recuerdo que tenía desde que era bebé. Emma, cuidado con esa mesa, murmuró Bruno Castellón, su supervisor, pasándole a un lado. Sí, ya lo vi, respondió ella con una sonrisa discreta. Bruno siguió su camino y Emma continuó repartiendo copas con la bandeja en alto. No sabía que, a pocos metros, un hombre importante la observaba sin parpadear. Héctor Villalba, reconocido multimillonario suizo, fundador de Corporativo Villalba, acababa de quedarse completamente inmóvil al ver el collar. Sus invitados hablaban a su alrededor, pero él dejó de escucharlos. Tenía 60 años y cargaba con la sombra de una tragedia que lo seguía desde hacía más de 2 décadas. Su hija, embarazada de 7 meses, había muerto en un accidente hace más de 20 años. Esa herida nunca había cerrado. Y sin embargo, lo que lo detuvo esa noche no fue su recuerdo, sino el collar. Era imposible. Ese collar había sido hecho a la medida, en un taller artesanal, para su hija. No existían copias. Él mismo tenía el broche que hacía juego. Sin previo aviso, Héctor dejó caer su copa. El cristal chocó contra el piso y todos a su alrededor se giraron sorprendidos. Emma se sobresaltó y apretó la bandeja contra el pecho, pensando que había cometido algún error sin darse cuenta. El salón se quedó en silencio mientras Héctor avanzaba hacia ella con pasos lentos pero firmes. Su asistente, Samuel Oranda, se acercó preocupado. «Señor, ¿está bien?» Héctor no contestó. Sus ojos estaban fijos en el collar que Emma llevaba puesto. Al llegar frente a ella, respiró hondo, como si estuviera enfrentándose a un fantasma. «¿De dónde sacaste ese collar?», preguntó con voz apenas audible. Emma tragó saliva, confundida. Cada persona que la miraba parecía estar esperando que ella confesara algún crimen. «Lo he tenido desde que era bebé», dijo ella, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Siempre ha sido mío». «No», Héctor negó lentamente con la cabeza. «Ese collar es único. Yo lo mandé a hacer hace más de 20 años». Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas ya estaban grabando discretamente con sus teléfonos. «Yo, no sé qué decirle», respondió Emma, intentando mantener la calma. Samuel intervino sin perder tiempo. «Señor Villalba, tal vez deberíamos hablar de esto en privado». La tensión era tan grande que el ambiente se sentía pesado. Emma respiró hondo y aceptó seguirlos, aunque por dentro temblaba. Lo último que quería era perder el trabajo o meterse en un problema por algo que ni siquiera entendía. La llevaron a un pequeño salón privado lejos del ruido. Allí la esperaban el detective Ramiro Cárdenas y Laura Esquivel, abogada de la familia, quienes habían sido citados rápidamente por Samuel ante la reacción del multimillonario. Héctor se sentó frente a Emma y entrelazó las manos. «Necesito que seas completamente sincera. ¿Qué sabes sobre tu origen?». Emma sintió como el estómago se le apretaba. Hablar de eso nunca era fácil. «Nada. Fui abandonada fuera de un hospital cuando era recién nacida. Me criaron en varias casas temporales. Eso es todo lo que sé». Héctor cerró los ojos un instante. La fecha. El collar. La edad de la chica. Todo coincidía de una manera demasiado precisa como para ignorarlo. Laura tomó la palabra.
¿Tienes algún documento de tu registro en el hospital? Emma abrió su bolso y sacó un pequeño folder arrugado. Lo llevaba a todos lados. Esto es lo único que tengo. Está incompleto, pero nunca pude conseguir más datos. Ramiro revisó los papeles. Aquí dice que te encontraron el 15 de junio del 2002 afuera del Hospital Central de Zúrich. Héctor abrió los ojos de golpe. Esa era la misma fecha en la que a él le habían informado que su nieta había nacido muerta. Samuel se acercó y observó el collar más de cerca, sin tocarlo. Señor, ¿la parte de atrás es la misma inscripción que su broche? Héctor asintió con los labios apretados. Emma comenzó a sentir que algo no estaba bien. ¿Qué significa todo esto? El multimillonario se inclinó hacia adelante, temblando. Significa que hay una posibilidad de que tú seas mi nieta. Emma se quedó muda. Aquello sonaba ridículo, imposible. ¿Ella? ¿Nieta de un millonario? No, eso no puede ser, susurró. Lo sabremos con una prueba de ADN, dijo Ramiro. Podemos hacerla hoy mismo. Emma no respondió de inmediato. Su mente iba demasiado rápido. Toda su vida creyó que nadie la esperaba, que no tenía familia en ninguna parte. ¿Y ahora venían a decirle esto? Héctor habló con voz quebrada. Por favor, déjanos comprobarlo. Solo eso te pido. Emma lo miró a los ojos. En lugar de arrogancia, encontró miedo. Y dolor. Mucho dolor. Finalmente asintió. Está bien. Hagámoslo. Apenas terminaron de confirmar el procedimiento, Samuel organizó todo para ir al laboratorio. Mientras caminaban hacia la salida, Emma sintió su corazón latiendo tan rápido que casi la mareaba. No sabía si estaba dando un paso hacia la verdad o hacia un desastre aún mayor. Esa misma noche, después de la sorpresa en la gala, todos salieron rumbo a un laboratorio privado que trabajaba de urgencia. Samuel condujo el auto mientras Héctor guardaba silencio, mirando por la ventana como si la ciudad hubiera dejado de existir para él. Emma iba sentada atrás, repasando en su mente cada palabra, cada gesto, cada detalle que había ocurrido. Le resultaba imposible procesarlo todo. El laboratorio estaba casi vacío cuando llegaron. Un recepcionista medio dormido los atendió sin hacer demasiadas preguntas, acostumbrado a ver gente influyente a altas horas de la noche. La muestra se tomó rápido. Emma sintió un leve hormigueo cuando le pasaron el hisopo por la mejilla, pero lo que realmente la inquietaba era la mirada de Héctor, una mezcla rara de esperanza y miedo. Esto tardará varias horas, dijo el técnico antes de despedirse. Nos quedaremos cerca, respondió Samuel. Héctor asintió, sin quitarle la mirada al sobre donde guardaban las muestras. Emma cruzó los brazos. No sabía si debía sentir alivio, nerviosismo o simplemente incredulidad. Creció pensando que había sido abandonada por no valer nada. Ahora alguien le decía que tal vez todo era mentira. Todo. No entiendo por qué cree que soy su nieta, soltó finalmente, rompiendo el silencio. Héctor respiró hondo. Mi hija, se detuvo, como si decirlo le costara. Mi hija falleció hace más de 20 años en un accidente. Estaba embarazada de 7 meses. Esa misma noche me dijeron que el bebé nació sin vida. Nunca pude verlo. Nunca me permitieron verlo. Emma bajó la mirada. Yo solo sé que me encontraron abandonada afuera de un hospital, envuelta en una manta vieja. Héctor entrelazó los dedos y los apoyó sobre la mesa. El collar que llevas, lo hice para mi hija. Eran 2 piezas únicas, esa luna con la rosa de los vientos para ella, y un broche para mí. Las 2 tenían la misma fecha grabada, una fecha significativa para nosotros. No hay forma de que exista otra igual. Emma tocó el collar con la punta de los dedos. No tenía valor material para ella, pero sí emocional. Había crecido con la idea de que esa joya era el único vínculo que tenía con alguien que tal vez la había querido. Pero nunca imaginó que pudiera tener una historia tan grande detrás. ¿Y cómo estaría yo con ese collar?, preguntó. ¿Cómo habría llegado a mí?
Eso es lo que tenemos que descubrir, respondió Héctor. Mientras hablaban, llegó Laura Esquivel con expresión seria. Señor Villalba, revisé algunos archivos antiguos. Hay demasiadas inconsistencias en el hospital donde nació su nieta, si es que nació viva. Emma sintió un escalofrío. ¿Inconsistencias? Sí. Registros incompletos, documentos que desaparecieron, firmas que no coinciden. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero algo no estuvo bien en ese lugar. Héctor frunció el ceño. Dígame que esto no es lo que estoy pensando. Laura apoyó un folder sobre la mesa. Lo que sea, lo sabremos cuando tengamos los resultados. Pero no descarte nada. El ambiente se volvió tenso otra vez. Horas después, Samuel consiguió una pequeña sala donde esperar. Nadie tenía sueño, aunque todos estaban agotados. Emma se quedó junto a una ventana mirando la calle oscura, preguntándose por qué la vida podía cambiar tanto en un solo día. Julia Santamaría, su mejor amiga, le mandó un mensaje. ¿Todo bien? ¿No has vuelto? ¿Dónde estás? Emma dudó antes de contestar. No sabía cómo explicar algo que ni ella comprendía. Te cuento mañana. Estoy en algo raro. Pero estoy bien. Se guardó el teléfono y suspiró. Al darse vuelta, Héctor ya estaba a pocos pasos de ella. Sé que esto es mucho para ti, dijo él. También lo es para mí. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que no estás sola. Emma apretó los labios. No estoy acostumbrada a que alguien me lo diga. Tampoco yo. Admitió él con honestidad. Perdí a los que más amaba. Durante años pensé que todo había terminado para mi familia. Ella lo observó por unos segundos. No lo conocía, pero algo en su voz la hizo bajar un poco las defensas. A mí me dijeron que no tenía a nadie, murmuró. Que era mejor no hacer preguntas. Héctor frunció el ceño. ¿Quién te dijo eso? Una de las trabajadoras sociales, hace muchos años. Nunca encontraban información sobre mí, así que lo único que me repetían era que siguiera adelante y no buscara más. Héctor se pasó la mano por la cara. ¡Qué injusticia! Es lo que había, respondió ella, encogiéndose de hombros. La madrugada se alargó sin más palabras. Cuando el reloj marcó casi las 5 de la mañana, un técnico salió sosteniendo un sobresellado. Los resultados ya están listos. Nadie respiró mientras lo abrían. Laura tomó el papel y comenzó a leerlo en silencio. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver los números. La probabilidad de parentesco entre ustedes dos es del 99.97%. Emma sintió que las piernas le temblaban. Héctor cerró los ojos, conteniendo la respiración. Era como si 20 años de dolor explotaran al mismo tiempo dentro de él. Entonces, susurró Emma, casi sin aire. ¿Usted es mi abuelo? Héctor se acercó despacio, sin querer asustarla. Sí. Y tú eres mi nieta. Se quedaron mirándose sin hablar. Emma no sabía si llorar, reír o correr. Toda su vida había crecido sintiéndose perdida, y ahora alguien afirmaba ser su familia. Pero no una familia cualquiera, sino una familia que la había buscado sin saber que existía. El detective Ramiro rompió el silencio. Hay algo que no encaja. Si la bebé nació viva y fue abandonada afuera del hospital, alguien tuvo que haber participado para falsificar los registros. Laura añadió. Alguien mintió deliberadamente. Y no hablamos de un error. Esto fue algo planeado. Emma tragó saliva. ¿Y por qué me abandonarían? ¿Por qué harían algo así? Héctor apoyó una mano sobre la mesa. No lo sé, pero lo averiguaremos. No voy a permitir que sigan escondiendo lo que pasó. Ramiro sacó algunos documentos antiguos. He pedido revisar los archivos del hospital. Hay nombres que no cuadran. Uno de los doctores a cargo fue Marcelo Duarte. Pero después de la muerte de su hija, señor Villalba, este doctor recibió pagos sospechosos de empresas asociadas a Villalba sin que usted los autorizara. ¿Qué está diciendo?
Preguntó Héctor con la voz tensa. Que alguien dentro de su familia pudo haber estado involucrado. Emma sintió que todo volvía a temblar. ¿Su familia? ¿Qué tendría que ver su familia conmigo? Héctor apretó los puños. Mi sobrino, Esteban, él manejaba asuntos internos en la empresa justo en esa época. También su esposa, Verónica. Ellos estaban cerca de todo lo que pasaba. Y ambos tenían acceso al hospital y a los registros, añadió Samuel. Recuerdo que Esteban insistía en llevar la contabilidad de algunos donativos que nunca entendí muy bien. La cabeza de Emma comenzó a dolerle. ¿Y cree que ellos? No lo sé todavía, respondió Héctor. Pero vamos a descubrirlo. El detective guardó sus documentos y se preparó para salir. Buscaré a los médicos que estaban en turno esa noche. También a la enfermera que firmó el reporte de bebé sin vida. Alguien tendrá que hablar. Héctor se acercó a Emma y le ofreció su abrigo sin pensarlo. Vámonos a mi casa. Estarás más segura y podremos pensar con calma. Emma miró el abrigo unos segundos antes de aceptarlo. Tenía miedo, pero también sentía algo que nunca había tenido antes, un lugar donde tal vez podría pertenecer. Salieron del laboratorio con el amanecer apenas asomando entre los edificios de la ciudad, sin imaginar que esa búsqueda los llevaría a descubrir una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera esperaba. El trayecto hacia la residencia de Héctor Villalba fue silencioso al principio. Emma observaba la ciudad desde la ventana del auto, todavía intentando asimilar que, en cuestión de horas, su vida había dado un giro que jamás habría imaginado. Héctor iba sentado a su lado, sin apartar la mirada del camino, aunque era evidente que tenía 1000 pensamientos cruzándole por la mente. La casa de Héctor no se parecía a nada que Emma hubiera visto antes. Era grande, elegante, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz del amanecer. Samuel les abrió la puerta principal, mientras varios empleados dirigían miradas curiosas, aunque discretas. Nadie preguntó nada. Era evidente que habían sido instructivos de no hacerlo. Pasa, estás en tu casa, dijo Héctor con una leve sonrisa. Emma se detuvo un segundo antes de cruzar la entrada. No sé si debería estar aquí. Deberías, respondió él con firmeza. No voy a dejarte sola cuando acabamos de descubrir algo tan importante. Entraron y se acomodaron en una sala amplia. Emma se sentó en un sillón, mientras Héctor se quedó de pie unos instantes, como si dudara por dónde empezar. Quiero contarte algo sobre mi hija, dijo finalmente, acercándose a ella. Su nombre era, bueno, no importa cómo se llamaba. Lo importante es que era buena, noble, muy terca para algunas cosas, pero siempre fue generosa. Tenía planes, sueños, y te esperaba a ti. Emma bajó la mirada sin saber qué decir. Yo no sabía nada de ella, susurró. Porque te robaron a la fuerza, respondió él con una mezcla de rabia y tristeza. Te arrebataron de su lado sin que ella pudiera defenderte. Y a mí me obligaron a creer que no había sobrevivido. Héctor se sentó frente a ella. No sé quién lo hizo, pero te juro que voy a averiguarlo. Emma tragó saliva. ¿Cree que fue alguien de su familia? Héctor guardó un silencio incómodo. No quiero acusar sin pruebas. Pero mi sobrino Esteban tenía ambiciones, demasiadas. Y su esposa, Verónica, siempre estuvo pendiente de cada movimiento en la empresa. Ellos manejaban asuntos que nunca me gustaron, pero no imaginé que podrían llegar a algo tan terrible. Justo en ese momento, Samuel regresó con una taza de té para Emma y un vaso de agua para Héctor. Luego, el asistente se mantuvo cerca, como si presintiera que cosas importantes estaban por decirse. Tengo que hacer algunas llamadas, informó Héctor. Samuel, quédate con ella. Héctor salió de la sala rumbo a su estudio, dejando a Emma y Samuel solos. El silencio se prolongó hasta que él decidió romperlo. Sé que todo esto es abrumador. Yo también estoy asimilando la noticia. Emma tomó el té con ambas manos. Nunca imaginé que podría tener familia. Y menos así, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No. Pensé que estaba sola en el mundo. Pensé que
que nadie me había querido lo suficiente como para buscarme. Samuel la miró con empatía. Es al revés. Tu abuelo nunca dejó de preguntarse qué había pasado. Solo que las personas equivocadas lo mantuvieron engañado. Emma dejó escapar un suspiro largo. Tengo miedo. Y no sé si está bien tenerlo. Es normal. Pero aquí está segura. Justo cuando Emma iba a responder, escucharon pasos apresurados. Era Héctor regresando con expresión seria. El detective Cárdenas encontró algo, anunció. Tenemos que ir al hospital donde te encontraron. Hay registros que no cuadran, y uno de los médicos está dispuesto a hablar. Horas después, llegaron al antiguo Hospital Central de Zúrich, el mismo lugar donde habían hallado a Emma hacía 20 años. El edificio ya no funcionaba del todo, pero algunos archivos seguían guardados allí por razones administrativas. Ramiro Cárdenas los esperaba en la entrada, acompañado de la doctora Nadia Figueroa. Gracias por venir, dijo el detective. Tenemos mucho que revisar. Los guió hacia una oficina donde varios documentos estaban esparcidos sobre una mesa. Emma se acercó y observó algunas fotocopias amarillentas. Estos son los registros de la noche en que nació la hija de su hija, señor Villalba, explicó Nadia. Aquí está el nombre del médico que firmó el certificado de bebé sin vida, doctor Octavio Luna. ¿Dónde está él?, preguntó Héctor. En un pequeño departamento en los alrededores de Ginebra. Lo ubicamos esta mañana. Está dispuesto a hablar bajo ciertas condiciones, respondió Ramiro. Emma frunció el ceño. ¿Por qué estaría dispuesto a hablar ahora? Porque sabe que no puede seguir huyendo, contestó la doctora. Tiene antecedentes de problemas profesionales. Y claramente tiene miedo. Héctor tomó uno de los documentos y lo revisó con detenimiento. ¿Y qué hay del administrador del hospital, Marcelo Duarte? Ramiro lo miró con gravedad. Eso es lo más sospechoso de todo. Marcelo Duarte recibió pagos desde empresas ligadas a Villalba, pero no hay registros de su aprobación. Es decir, alguien más dentro de su familia autorizó esos fondos. Samuel se cruzó de brazos. Esteban o Verónica. Esa es una posibilidad fuerte, admitió el detective. Pero primero necesitamos entender la cadena de complicidades. El doctor Luna podría darnos las piezas que faltan. Emma tocó su collar de manera inconsciente. Sentía un impulso extraño. Quería saberlo todo, aunque la verdad pudiera dolerle. Quiero estar ahí cuando hable, dijo con firmeza. Héctor negó de inmediato. No, no tienes por qué escuchar cosas que pueden lastimarte. Quiero saber qué pasó, insistió ella. Merecemos saberlo. Usted también. Héctor la miró unos segundos antes de suspirar. De acuerdo. Pero estarás junto a mí todo el tiempo. Emma asintió. Más tarde, viajaron hacia Ginebra para encontrarse con el doctor Octavio Luna. El edificio donde vivía estaba deteriorado, con paredes manchadas y pasillos oscuros. Ramiro golpeó la puerta 3 veces. Dentro se escucharon pasos cautelosos antes de que la puerta se abriera apenas unos centímetros. ¿Usted es el doctor Luna?, preguntó el detective. Un hombre envejecido, de cabello gris y mirada perdida, asomó medio rostro. Sí, soy yo. Pasen, pero rápido. Entraron a un departamento pequeño con olor a humedad. El doctor se sentó en un sillón desgastado, temblando ligeramente. Sé por qué están aquí, dijo de inmediato. Sé lo que quieren saber. Héctor dio un paso hacia él. Quiero la verdad. Toda. El viejo médico tragó saliva. Aquella noche, la bebé no nació muerta. Yo la vi respirar. Yo la escuché llorar. Emma sintió que el corazón se le detuvo. Entonces, ¿por qué firmó?, comenzó Héctor, pero Luna lo interrumpió. Porque me obligaron. Me amenazaron. Me dijeron que si no lo hacía, mi familia pagaría las consecuencias. Ramiro entrecerró los ojos. ¿Quién lo amenazó? El doctor bajó la mirada. No vi a la persona que daba las órdenes, nunca se mostró.
Pero los pagos venían del interior de la familia Villalba. Héctor sintió un golpe en el pecho. ¿Quién?, preguntó con la voz temblorosa. Luna levantó la vista. Esteban Villalba y su esposa Verónica. Ellos estaban detrás de todo. Emma llevó una mano a la boca, intentando contener el impacto de escuchar sus nombres. Héctor apretó los puños con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué harían algo así? El doctor respondió con voz baja. Ambición. Poder. Herencia. Usted no sabe hasta dónde pueden llegar algunas personas cuando creen que otro bebé puede arruinar sus planes. Emma sintió como si le arrebataran el aire. Aquello era solo el inicio. Y lo peor, sin duda, aún faltaba por descubrir. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra chocolate en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El silencio que siguió a la confesión del doctor Octavio Luna fue tan denso que parecía llenar el pequeño departamento. Emma sintió que la temperatura bajaba de golpe. Héctor, con los ojos clavados en el médico, parecía contener un torrente de emociones que no sabía cómo soltar sin destruir todo a su alrededor. Explíquese bien, pidió Ramiro, con un tono firme pero controlado. ¿Cómo sabe que Esteban y Verónica estaban involucrados? Luna respiró hondo como si le costara trabajo decir cada palabra. Ellos vinieron al hospital semanas antes de que naciera la bebé, comenzó. Verónica era muy insistente. Venía con excusas, revisaba documentos que no debía revisar. Decía que estaba autorizada por la familia, pero yo sabía que no era ella quien tenía esa autoridad. Héctor apretó los dientes. Conocía perfectamente la personalidad manipuladora de Verónica, pero nunca imaginó que pudiera involucrarse en algo tan monstruoso. ¿Y qué pasó la noche del nacimiento?, preguntó él con voz baja, casi apagada. Esa noche, mientras atendíamos a su hija, uno de los asistentes recibió una llamada. No sé quién estaba del otro lado, pero lo puso nervioso. Minutos después, 2 hombres entraron con órdenes directas de que la bebé debía ser declarada sin vida. A mí me dijeron que la familia prefería evitar complicaciones. Yo sabía que era mentira. Emma sintió un nudo en la garganta. ¿Quién le dio esas órdenes?, presionó Ramiro. Verónica, respondió Luna sin rodeos. Fue ella quien manejó todo el proceso. Esteban financió los pagos, pero ella estuvo más involucrada. Fue ella quien supervisó que la bebé fuera sacada del hospital en secreto. Dijo que se encargarían de que desapareciera. Héctor dio un paso hacia el médico, con el rostro endurecido por la rabia. ¿Qué hicieron contigo para obligarte? Amenazas, admitió Luna, encogiéndose. Fotos de mi familia, llamadas anónimas, mensajes. Un hombre me interceptó en el estacionamiento y me dijo que no me metiera donde no me llamaban. Tenían información privada de mis hijos, sus escuelas, sus horarios. Yo, tuve miedo. Emma sintió una punzada en el pecho. Todos esos años creyó que nadie la quiso, cuando en realidad alguien había tratado de proteger a su propia familia de un peligro mayor. ¿Qué hicieron con la bebé?, preguntó Emma sin poder contenerse. Luna bajó la mirada. La envolvieron en una manta. Yo la dejé en un pequeño cuarto cerca del área de carga. Alguien debía recogerla. Me dijeron que una familia la adoptaría en secreto. Pero nunca ocurrió. 3 días después vi la noticia, una bebé abandonada afuera del hospital. Supe que no la habían entregado a nadie. Solo la dejaron ahí para deshacerse del problema. Emma cerró los ojos. Le ardía la garganta, pero no lloró. No iba a derrumbarse. No ahora. Ramiro tomó nota de cada detalle. ¿Hay registros de los pagos? Sí, respondió Luna rápidamente. Tengo recibos, mensajes y una copia del depósito que recibí. Nunca los destruí porque tenía miedo de que algún día los necesitara. Los necesitaremos, dijo Ramiro. Héctor se giró hacia Emma y se agachó frente a ella, tomándole las manos con cuidado. Perdóname.
Yo debí haber investigado más. No debí confiar en ellos. Siento no haber estado para defenderte. Emma negó suavemente. No fue su culpa. Yo estoy aquí ahora gracias a que, de alguna manera, sobreviví. El doctor Luna intervino otra vez, temblando. Hay algo más. No fui el único. El administrador del hospital, Marcelo Duarte, estaba en todo. Él coordinó con Verónica y Esteban. Y también hubo una enfermera que vio algo aquella noche. Ella podría confirmarlo. Ramiro levantó la vista. ¿Quién es esa enfermera? Su nombre es Marisol Gadea. Ella firmó los últimos reportes. Se retiró hace tiempo, vive en un pueblo cerca de los Alpes. No sé si quiera hablar, tuvo miedo durante años. Héctor se puso de pie con determinación. La encontraremos. No importa dónde esté. Regresaron a la residencia de Héctor mientras la información retumbaba en sus cabezas. Samuel iba revisando archivos desde su teléfono, Laura hacía llamadas y Ramiro organizaba los siguientes pasos de la investigación. Emma se quedó mirando por la ventana del auto, sintiendo que el peso de todo apenas comenzaba a caer sobre ella. Al llegar, uno de los guardias se acercó inmediatamente. «Señor Villalba, necesitamos hablar», dijo con voz seria. Héctor frunció el ceño. «¿Qué pasó?» «Una persona trató de entrar a los terrenos hace unos minutos. Dijo que quería hablar con usted». «¿Quién era?» «No se identificó, pero tenemos la grabación». Era un hombre de unos 40 o 45 años. Ramiro intervino. ¿Puedo ver la grabación? El guardia asintió y los llevó a la sala de seguridad. En la pantalla se veía a un hombre delgado, con mirada fría, intentando forzar un acceso lateral. Emma sintió miedo inmediato. Había algo en su expresión que le resultaba inquietante. «Ese es Leandro Ramos», murmuró Ramiro. «Un sujeto conocido por hacer trabajos limpios. Muchos lo contratan para intimidar o eliminar problemas». Emma sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. «¿Y quién lo habría enviado?», preguntó Héctor. Ramiro no dudó. «Esteban o Verónica. Lo que hemos descubierto ya llegó a oídos de alguien que no quiere que se siga investigando. Necesitamos protección», dijo Samuel. «Especialmente para Emma». Héctor asintió sin dudar. «Aumenten la seguridad. Doble vigilancia, cámaras activas todo el día. Nadie entra sin pasar por 3 verificaciones». Emma tragó saliva. Era extraño que ahora tantas personas quisieran protegerla cuando durante años nadie sabía siquiera que existía. Laura se acercó. «Emma, entiéndelo, eres el punto central de este caso. Si la verdad sale a la luz, muchas personas poderosas pueden caer. Eso significa que quienes están detrás no van a quedarse de brazos cruzados». Emma respiró hondo. «No voy a esconderme. Si quieren que desaparezca otra vez, tendrán que intentarlo. No soy aquella bebé indefensa que dejaron tirada». Su voz, aunque temblorosa, transmitió una determinación inesperada. Héctor le sonrió con tristeza y orgullo. «Tienes la misma fuerza que tu madre». Más tarde, Emma decidió subir a la habitación que Samuel había preparado para ella. Era amplia, elegante, con una ventana enorme que dejaba ver un jardín iluminado tenuemente. Nunca había dormido en un lugar así. Ni en su infancia, ni en casas de familias temporales, ni en los diminutos departamentos que había rentado estudiando. Se sentó en la cama y tocó su collar. A pesar de todo, era lo único que había pertenecido a su vida pasada. Ese pequeño objeto había sido el hilo que la llevó hasta allí, a una verdad que dolía, pero que también le daba sentido. Un mensaje entró a su teléfono. Era Julia. «Ya vi las noticias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tu nombre está en un encabezado? ¿Por qué dicen que te buscan unos guardias? ¿Dónde estás?» Emma cerró los ojos. «Nada sería igual después de esto», respondió. «Estoy bien. Mañana te explico todo. Te lo prometo».
Se quedó un rato observando el mensaje antes de dejar el teléfono a un lado. Sabía que, aunque lo intentara, no podría dormir. Afuera, los guardias se movían con linternas entre los jardines. En algún punto de la casa, Héctor discutía con Ramiro y Laura sobre los próximos pasos. Y en algún lugar de Suiza, Verónica y Esteban debían estar enterándose de que la verdad que ocultaron por años estaba a punto de desenterrarse. El amanecer se acercaba cuando Emma finalmente cerró los ojos, sin imaginar que lo peor de la conspiración apenas estaba comenzando a revelarse. El sol ya estaba alto cuando Emma despertó. Había logrado dormir apenas un par de horas, pero su cuerpo necesitaba descansar. Se incorporó lentamente, intentando recordar dónde estaba. Tardó unos segundos en entender que no era su pequeño cuarto habitual, sino la habitación de invitados en la residencia de Héctor Villalba. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Emma?, preguntó la voz de Héctor. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Héctor entró con una bandeja. No traía desayuno, sino algo más pequeño, un sobre. Esto llegó hace media hora, explicó. Es un informe preliminar del detective Cárdenas. Emma se sentó en la orilla de la cama y tomó el sobre. Le temblaban las manos. Héctor se sentó en una silla cercana. No tienes que leerlo si no quieres, dijo él. Quiero hacerlo, contestó ella, abriendo el sobre con cuidado. Apenas vio los primeros párrafos, sintió un escalofrío. No todo estaba completo, pero había suficientes piezas para entender que la conspiración fue mucho más grande de lo que imaginaban. Incluía llamadas, transferencias, notas sueltas, fragmentos que narraban una historia oscura. Detective Cárdenas encontró los primeros registros de los pagos que recibió el administrador Duarte, comentó Héctor. Todos fueron autorizados con la firma electrónica de Esteban. Emma frunció el ceño. ¿Cómo sabía él que la bebé, que yo existía? Esteban tenía acceso a todos los reportes médicos de la familia. Era obsesivo. Nada se movía sin que él lo supiera, respondió Héctor con amargura. ¿Y Verónica?, preguntó Emma. Ella siempre quiso tener más poder dentro de la familia, contestó él. Y sabía que, si nacía una heredera directa, su posición quedaría reducida. Supongo que vio en tu nacimiento un obstáculo a eliminar. Emma cerró el sobre y lo dejó sobre la cama. Hay personas que harían cualquier cosa por dinero o poder, dijo con voz baja. Lo sé, respondió Héctor. Pero no todos somos así. Tu madre no lo era. Y tú tampoco. Emma respiró hondo. Tenía que mantenerse firme. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó. Ramiro quiere que encontremos a Marisol Gadea, explicó Héctor. Ella puede confirmar que tú naciste viva. Si la encontramos, el caso explota. Si no, esos dos podrían intentar borrar cualquier rastro. Emma asintió lentamente. ¿Cuándo salimos? En 1 hora. Samuel ya está preparando el viaje. Ella vive en una zona apartada de los Alpes, y es mejor llegar temprano. Emma se levantó. Necesitaba moverse, respirar aire fresco, pensar. Héctor la observó unos segundos antes de ponerse de pie también. Emma, dijo suavemente. No estás obligada a acompañarnos. Si prefieres quedarte aquí, lo entenderé. Ella lo miró directo a los ojos. Quiero saber la verdad. Estoy cansada de no saber quién soy. Héctor no respondió. Solo asintió con un brillo de orgullo en la mirada. Antes de salir, Emma fue a la cocina a tomar un poco de agua. Allí encontró a Samuel, apoyado en la encimera revisando documentos. Buenos días, dijo él sin levantar la vista. Buenos días. ¿Dormiste algo? Emma se encogió de hombros. Un poco. ¿Y usted? Yo nunca duermo cuando algo importante está en juego, respondió Samuel con media sonrisa. Y créeme, esto es más grande que todo lo que he visto desde que trabajo con Héctor. Emma observó la tensión en sus hombros. ¿Usted siempre estuvo cerca de la familia? Sí, contestó él.
Vi crecer a Esteban, a Verónica, a todos los Villalba. Pero siempre hubo algo en ellos que no me gustaba. Eran como fríos. Demasiado calculadores. ¿Cree que sean capaces de hacerme daño? Preguntó Emma, como si necesitara escucharlo de alguien más. Samuel dejó los papeles a un lado. Emma. Después de lo que hizo Leandro Ramos anoche, sí. Pero no van a tocarte mientras estés con nosotros. Eso te lo prometo. Ella asintió. Gracias. Samuel respiró hondo. Vamos, ya están esperándonos afuera. Subieron a un vehículo todoterreno y emprendieron el camino hacia los Alpes. A medida que avanzaban por las carreteras sinuosas, el paisaje se volvía más frío y más solitario. El silencio del entorno contrastaba con la tensión que sentían. Héctor iba en el asiento delantero, hablando por teléfono con Laura. Ramiro lo seguía en otro auto con 2 oficiales más. Emma, desde el asiento trasero, veía las montañas acercarse cada vez más. ¿Crees que Marisol nos reciba?, preguntó mientras se adaptaban a un tramo de camino más empinado. Según Ramiro, está dispuesta a hablar, respondió Samuel. Aunque la amenazaron en su momento igual que al doctor Luna. Pero ya pasó mucho tiempo, y tal vez está cansada de callar. Emma miró su collar nuevamente. Sentía como si ese pequeño objeto estuviera guiándola hacia partes de su historia que nunca imaginó conocer. Si ella confirma que nací viva, empezó a decir. Lo hará, aseguró Samuel. No existe razón para que mienta después de tantos años. Tras casi 2 horas de viaje, llegaron a un pueblo pequeño entre montañas. Ramiro se estacionó detrás de ellos. Bajaron del auto y el frío los envolvió inmediatamente. La casa de Marisol está a unas calles, dijo Ramiro al acercarse. Caminemos juntos. Emma ajustó su abrigo y siguió al grupo. El pueblo era tranquilo, con casas pequeñas y caminos cubiertos de nieve. No había gente afuera. Todo estaba en silencio. Finalmente, se detuvieron frente a una casa modesta con una pequeña cerca de madera. Ramiro tocó la puerta con suavidad. Pasaron unos segundos antes de que una voz temblorosa preguntara. ¿Quién es? Marisol, soy el detective Cárdenas. Venimos a hablar contigo. No estás en problemas. Solo queremos saber la verdad de lo que pasó en el hospital hace años. Hubo un largo silencio. Emma sintió que su corazón latía más fuerte que el frío del ambiente. Finalmente, la puerta se abrió apenas lo suficiente para que una mujer mayor, de cabello blanco y mirada nerviosa, asomara la cabeza. ¿El señor Villalba está aquí?, preguntó con voz quebrada. Héctor dio un paso adelante. Sí. Estoy aquí. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas sin previo aviso. Pase, pase por favor, dijo abriendo la puerta del todo. He esperado este momento durante muchos años. Entraron a la casa. Era pequeña, acogedora, llena de fotografías viejas y objetos de madera. Marisol se sentó en una silla y los invitó a hacer lo mismo. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué dice que esperaba este momento?, preguntó Héctor con suavidad. Marisol respiró profundamente. Porque nunca he podido vivir tranquila. Lo que ocurrió aquella noche fue un pecado que me he guardado 20 años. Emma sintió un pinchazo de ansiedad. ¿Usted estaba allí cuando nací?, preguntó con voz baja. Marisol la miró fijamente. Sí, niña. Yo te vi. Yo te cargué. Tú estabas viva. Lloraste fuerte. Tus ojos estaban abiertos. No estabas muerta como dijeron. Emma sintió un nudo en el pecho. Las lágrimas le quemaron los ojos pero no cayeron. ¿Quién pidió que dijeran que yo había muerto?, preguntó Héctor, aunque ya intuía la respuesta. Marisol dejó caer la mirada. Verónica Villalba. Ella nos ordenó que guardáramos silencio. Dijo que la familia había decidido que la bebé no debía existir. Yo no entendía por qué, pero el administrador y algunos doctores estaban de acuerdo.
Nos hicieron firmar documentos falsos. Ramiro anotaba cada palabra. ¿Qué pasó después?, preguntó él. La bebé fue sacada en una manta. La llevaron a un cuarto de mantenimiento. Yo la seguí a distancia. Quería asegurarme de que no le hicieran daño. Una mujer con abrigo rojo y acento extranjero la tomó y se la llevó. Yo pensé que al menos le darían una vida mejor. Pero 2 días después vi en las noticias que había sido abandonada. Y supe que todo había sido una mentira. Emma sintió que el aire se cortaba. ¿Y por qué nunca habló?, preguntó. Marisol rompió en llanto. Porque me amenazaron a mí y a mi hija. Sabían dónde vivíamos. Tenía miedo, tenía tanto miedo. Héctor se acercó con calma. No te juzgo. Solo necesito que nos ayudes a que se haga justicia. Marisol lo miró directo a los ojos. Estoy lista. Hablaré. Diré todo. Estoy cansada de callar. Emma respiró profundamente. La verdad estaba saliendo. La sombra de la mentira se estaba desvaneciendo. Pero aún faltaba enfrentar a quienes se habían beneficiado de su desaparición. Y ellos no iban a quedarse quietos. La conversación con Marisol continuó un rato más, mientras ella detallaba cada recuerdo que aún conservaba de aquella noche. Aunque su voz temblaba, cada palabra que decía era firme. Había cargado con ese peso demasiado tiempo y ahora, finalmente, lo dejaba salir. Hay algo más que deben saber, dijo Marisol, limpiándose las lágrimas con un pañuelo. Yo no fui la única que vio algo extraño. Había un guardia, un hombre robusto. Él también estaba cerca del cuarto donde dejaron a la bebé. Parecía nervioso. Lo recuerdo porque preguntó si la señora del abrigo rojo regresaría. Ramiro anotó el detalle de inmediato. ¿Recuerda el nombre de ese guardia? No, pero sí sé que trabajó en turnos nocturnos durante varios meses. Después renunció. No sé qué fue de él. Héctor se frotó el rostro, claramente agotado. Cada pieza que encontramos solo confirma lo que hicieron, dijo con amargura. Lo peor es que todo ocurrió mientras yo estaba destruido por la muerte de mi hija. No tenía fuerzas para pelear. Y ellos aprovecharon ese momento. Emma sintió un vacío extraño. Era difícil imaginar que su vida entera fuera el resultado de una conspiración. Una que cambió 2 destinos, el suyo y el de Héctor. ¿Verónica sabe que usted está hablando?, preguntó Samuel a Marisol. No. Yo jamás volví a acercarme a ellos. Mantuve silencio todos estos años por miedo. Pero ya no me queda mucho en esta vida para seguir viviendo con culpa, respondió ella con sinceridad. Ya no tengo nada que perder. Héctor se levantó y le tomó la mano con respeto. Gracias, Marisol. Sin usted, esto seguiría enterrado. La mujer bajó la mirada, pero se notaba que esa frase le devolvía un poco de dignidad. Ramiro cerró la libreta. Debemos irnos. Con su testimonio y el del doctor Luna, podemos solicitar órdenes de búsqueda y presionar para que Duarte hable. Esto se está moviendo rápido. Emma volteó a ver a Marisol. Gracias por salvarme, susurró. Marisol la miró con un gesto triste pero cálido. Ojalá hubiera podido hacer más en ese momento, hija. Pero al menos ahora la verdad empieza a salir. Regresaron al auto y se prepararon para emprender el camino de vuelta. El frío era más intenso que antes y el viento soplaba entre las casas pequeñas del pueblo. Emma se acomodó en el asiento trasero mientras Samuel y Héctor hablaban en voz baja en la parte delantera. ¿Cree que Verónica ya sospecha?, preguntó Samuel. Estoy seguro, respondió Héctor. Y si ya lo sabe, será cuestión de tiempo antes de que haga algo desesperado. Ramiro se acercó desde su auto y tocó la ventana de Héctor. Acaba de salir una notificación. El administrador Marcelo Duarte desapareció hace unas horas. No llegó a su oficina y dejó su casa hecha un desastre. Parece que alguien pasó por allí antes que nosotros. Emma abrió los ojos con preocupación. ¿Y qué significa eso? Que alguien lo está silenciando,
respondió Ramiro con seriedad. Y no sería la primera vez. Samuel apretó el volante. Esteban o Verónica. Puede ser cualquiera de los dos, confirmó Ramiro. Pero esto se está volviendo peligroso. Héctor respiró hondo. Tenemos que actuar rápido. No podemos dejar que borren a los responsables. La tensión era tanta que el aire dentro del auto se volvió pesado. ¿Y si vienen detrás de nosotros?, preguntó Emma. Por eso estamos haciendo las cosas con el detective, respondió Samuel. Ya no estamos solos en esto. El camino de regreso fue más silencioso que el de ida. Emma cerró los ojos apoyando la cabeza contra el vidrio, intentando calmar el torbellino emocional que llevaba dentro. Recordaba cada palabra de Marisol, cada confesión del doctor Luna, cada mirada de Héctor. Todo era una mezcla de dolor y alivio. De pronto, el auto frenó de golpe. Emma abrió los ojos asustada. ¿Qué pasa? Hay un control policial adelante, respondió Samuel, frunciendo el ceño. Pero no es una zona donde suelen poner controles. Algo no cuadra. Ramiro bajó del auto de atrás y se acercó a ellos. Caminó hacia los supuestos policías y habló con uno de ellos. Emma observó desde la ventana cómo Ramiro alzó ligeramente la mano para hacer una señal discreta. Luego regresó con rapidez. No son policías, advirtió. Son hombres contratados. Están armados. Están intentando que nos detengamos. Héctor apretó los puños. ¿Quién los envió? No hace falta adivinar, respondió Ramiro. Esteban o Verónica. Probablemente quieren llevarse a Emma. Samuel encendió el motor. Entonces no vamos a detenernos. Tengan cuidado, dijo Ramiro. Voy detrás de ustedes. El auto arrancó con fuerza. Samuel tomó un desvío hacia una carretera secundaria. Los supuestos policías comenzaron a moverse también. El corazón de Emma latía con fuerza. ¿Nos están siguiendo?, preguntó ella. Sí, respondió Samuel sin quitar la vista de la carretera. Pero no por mucho tiempo. Aceleraron más mientras Ramiro hablaba por radio. Ya pedí refuerzos. Manténganse en movimiento. El vehículo detrás de ellos aumentó la velocidad. Emma apretó el asiento con las manos, intentando respirar. Tranquila, dijo Héctor, aunque su voz también mostraba tensión. No nos van a alcanzar. Samuel tomó un giro brusco hacia un camino boscoso. El vehículo brincó varias veces por el terreno irregular. ¿Estás seguro de que podemos pasar por aquí?, preguntó Héctor. No hay otra opción, respondió Samuel. De pronto, uno de los hombres que los perseguían apuntó un arma desde el auto. Emma lo vio por el espejo lateral. «Van a disparar», gritó ella. Samuel aceleró con fuerza mientras el auto de atrás se acercaba peligrosamente. 2 disparos resonaron. El corazón de Emma casi se detuvo. Una bala impactó en un árbol y otra golpeó contra la parte trasera del auto, provocando una vibración fuerte. «Agáchense», ordenó Ramiro por la radio. Samuel giró bruscamente hacia un camino estrecho entre árboles. Los perseguidores intentaron seguirlos, pero su vehículo era más pesado. Uno de los neumáticos golpeó una roca y derrapó. El vehículo enemigo perdió estabilidad y chocó contra un tronco, quedando inutilizado. Samuel frenó más adelante, respirando agitado. Héctor se giró hacia Emma. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste?, Emma negó rápidamente, todavía temblando. Estoy bien, creo que estoy bien. El detective Ramiro llegó corriendo desde su auto. Ya pedí una unidad para asegurarse del choque. Esos tipos no van a molestarnos por ahora. Héctor pasó una mano por su rostro, claramente alterado. Esto no puede seguir así. Están intentando eliminarnos. Por eso vamos a llevar esto ante un juez, respondió Ramiro. Con el testimonio de Marisol y el doctor Luna, podemos acusar a Esteban y Verónica de conspiración. Pero antes, necesitamos encontrarlos. Huyeron de sus residencias. Emma abrió los ojos sorprendida.
¿Huyeron? Sí, confirmó Samuel. Eso demuestra que tienen miedo. Y el miedo hace que la gente cometa errores. Héctor tomó la mano de Emma. No te preocupes. No estás sola en esto. Ella respiró hondo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ramiro guardó su libreta y apuntó hacia el camino. Llevarlos a un lugar seguro. Y preparar el cerco para capturar a quienes te arrebataron tu vida. Esto ya no es solo un caso familiar. Esto es un crimen que vamos a resolver. Emma sintió que, por primera vez, la verdad comenzaba a tener un camino definido. Pero también sabía que lo peor estaba por venir. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra queso. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Después del intento de emboscada, Ramiro decidió que no podían volver directamente a la residencia de Héctor. Si Esteban o Verónica habían mandado hombres armados a interceptarlos, también podían intentar infiltrar a alguien en la casa o provocar otro ataque. El detective sugirió trasladarse a una propiedad remota que el gobierno usaba como punto seguro para testigos importantes. Allí nadie los encontrará, aseguró Ramiro mientras señalaba un desvío en la carretera. ¿Es realmente seguro?, preguntó Héctor. Lo suficiente como para mantenernos protegidos mientras avanzamos con las órdenes de captura, respondió el detective. Ya hablé con la fiscalía. En cuanto lleguemos, el fiscal estará listo para proceder. Emma iba en silencio, mirando el paisaje que pasaba a toda velocidad. Montañas imponentes, árboles altos, ríos helados. Todo era hermoso, pero ella no veía belleza ahora. Solo podía pensar en que estuvo a punto de perderlo todo sin siquiera haber tenido tiempo de entender quién era. Samuel notó su expresión. ¿Estás bien? Solo estoy procesando, respondió ella. Me cuesta creer que estén dispuestos a matarme, otra vez. Héctor giró la cabeza hacia ella con un gesto doloroso. No lo permitiré. No esta vez. No después de lo que te arrebataron. Emma desvió la mirada hacia su collar y lo sostuvo entre los dedos. Ese objeto era el hilo conductor de toda su existencia. La prueba de que había pertenecido a alguien. Y ahora, también la prueba de que alguien había querido que desapareciera. El camino hacia el refugio seguro tomó casi una hora. Era una casa aislada entre árboles, con vigilancia discreta pero sólida. Ramiro bajó primero y habló con los agentes del lugar. Después les pidió que entraran. Aquí estaremos temporalmente. Mientras tanto, mis compañeros rastrean los movimientos de Esteban y Verónica. No pueden esconderse para siempre. Entraron en la casa. Era pequeña, sin lujos, pero cálida. Emma se sentó en un sofá mientras Héctor caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. No puedo creer que Esteban haya llegado tan lejos, murmuró Héctor. Era como un hijo para mí. Samuel suspiró. Las personas cambian cuando ven la oportunidad de obtener más poder del que pueden manejar. No solo cambian, corrigió Ramiro. Se rebelan. Emma apoyó los codos en las rodillas. Quiero entender algo, dijo. ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto esfuerzo para hacerme desaparecer? ¿Solo por dinero? Ramiro tomó asiento frente a ella. En el mundo de las familias poderosas, una heredera directa cambia todo. Tu existencia eliminaba el control absoluto que Verónica y Esteban buscaban sobre la empresa. Ellos querían asegurarse de que nadie pudiera reclamar una parte de la herencia o el liderazgo. Emma se frotó la frente. ¿Por qué no me entregaron a algún lugar? ¿Por qué abandonarme así? Porque si te mantenían viva en algún sistema, había riesgo de que la verdad saliera a la luz, explicó Ramiro. Un abandono extremo, sin rastro, era la forma más simple de asegurarse de que desaparecieras. Héctor apretó el puño. Ese bebé debió haber crecido conmigo. Debió haber sido querida. Debió haber estado a salvo. Emma lo observó con suavidad. Estoy aquí ahora. Sí, Héctor se sentó junto a ella, tocando su hombro con cuidado. Y no volveré a perderte.
Un agente entró por la puerta en ese momento. Detective Cárdenas, tenemos información. Ramiro se puso de pie al instante. Dime. Encontramos el auto de Verónica abandonado cerca de Friburgo. Dentro había documentos destruidos y rastros de que alguien más estuvo allí. También hay señales de que se fue apresurada. ¿Esteban estaba con ella?, preguntó Samuel. No lo sabemos aún. Estamos revisando cámaras y peajes. Ramiro cruzó los brazos. Eso significa que saben que estamos a punto de atraparlos. Podrían intentar huir del país. Héctor frunció el ceño. ¿Y si lo logran? No lo harán, aseguró Ramiro. Ya alertamos a las fronteras. Emma inhaló profundamente. Aún así, algo dentro de ella le decía que todo podía todavía torcerse. ¿Y si intentan venir aquí?, preguntó ella. No podrán, respondió el detective. Este lugar es discreto y vigilado. Para ellos sería imposible saber que estamos aquí. Emma asintió, aunque una leve inquietud seguía latiendo dentro de ella. Cayó la tarde y el grupo decidió tomar un descanso. Emma caminó hacia la pequeña cocina para beber agua. Mientras abría el refrigerador, escuchó la puerta principal abrirse y un murmullo de voces apresuradas. ¿Qué sucede?, preguntó Emma asomándose. Un agente entró corriendo. Detective, tiene que ver esto. Ramiro se puso de pie de inmediato y siguió al agente hasta una mesa donde habían colocado un dispositivo portátil. En la pantalla se veía la imagen captada por una cámara de seguridad cercana a la residencia de Héctor. Un auto se detuvo frente a la entrada y alguien se bajó. Emma reconoció el rostro al instante. Su corazón se aceleró. Es Verónica, susurró. ¿Qué demonios hace ahí?, preguntó Samuel, incrédulo. No está sola, añadió el agente, ampliando la imagen. Del lado del copiloto bajó un hombre, Esteban. Héctor retrocedió un paso, pálido. No puede ser. Verónica se acercó a la puerta principal de la residencia y comenzó a gritar, aunque la cámara no captaba el sonido. Parecía desesperada. Esteban también gritaba, moviendo las manos, alterado. ¿Qué están haciendo?, preguntó Emma. Buscándote, respondió Ramiro con seriedad. O intentando sacarte de ahí a la fuerza. La cámara mostró cómo empujaban a un guardia y comenzaban a golpear la puerta. Alguien llame a los oficiales que protegían la casa del señor Villalba, ordenó Ramiro. Que no dejen entrar a nadie. Y que tengan cuidado. El agente asintió y se alejó rápidamente. Héctor respiró con dificultad. Están desesperados. Eso significa que saben que ya no tienen salida. Emma se abrazó a sí misma. ¿No sería peligroso que lastimen a alguien que trabaja allí? Por eso debemos actuar ya, respondió Ramiro. Samuel se acercó a Emma. Tranquila. No te harán daño. No pueden alcanzarte. Emma asintió, aunque su mirada seguía clavada en la pantalla. Minutos después, Ramiro recibió una llamada. Sí. Habla Cárdenas, hizo una pausa larga, escuchando con atención. Entiendo, de acuerdo. Manténgalos allí. Vamos para allá. Al colgar, se volvió hacia todos. Tenemos una oportunidad única. Los agentes lograron contener a Esteban y Verónica en la entrada. No pueden irse y aún no saben que vamos camino. Hay que aprovecharlo antes de que pidan refuerzos. Emma sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Vamos a enfrentarlos? Sí, respondió Ramiro. Pero no estarán solos. Iremos varios oficiales. No pueden escapar. Y ahora que tenemos el testimonio de Marisol y Luna, podemos detenerlos legalmente. Héctor cerró los puños. Voy a ir. Samuel intentó detenerlo. Señor, es peligroso. Ellos ya intentaron atacar a Emma y podrían intentar algo contra usted. No voy a esconderme, dijo Héctor con firmeza. Ellos me arrebataron a mi hija, a mi nieta. Y destruyeron mi vida. No pienso quedarme sentado mientras los atrapan.
Iré y enfrentaré lo que hicieron. Emma lo miró fijamente. Yo también voy, dijo sin dudar. No, respondieron Héctor y Samuel a la vez. No voy a quedarme aquí esperando, insistió ella. Quiero verlos. Quiero ver a las personas que decidieron que no merecía vivir. Ramiro la observó un momento. Podemos llevarte, pero te quedas dentro del auto. No corres ningún riesgo. ¿Entendido? Emma asintió. Está bien. El detective tomó las llaves y se preparó para salir. Entonces vámonos. Esta noche termina lo que comenzó hace 20 años. Emma tomó aire y siguió a los demás hacia el auto, lista para el momento que había esperado sin saberlo toda su vida, mirar a los ojos a quienes quisieron borrar su existencia. El trayecto hacia la residencia de Héctor se sintió más corto de lo que realmente era. Nadie dijo una palabra durante el camino. Emma iba sentada en el asiento trasero, con las manos entrelazadas sobre las piernas, incapaz de apartar la mirada del camino iluminado por los faros. Sabía que estaba a punto de enfrentar a las dos personas que habían cambiado su vida antes de que siquiera pudiera abrir los ojos. Ramiro condujo al frente, concentrado, mientras otros vehículos de oficiales circulaban detrás. Héctor iba a su lado, rígido, como si estuviera guardando cada emoción que amenazaba con derrumbarlo. Cuando lleguemos, tú te quedarás dentro del auto, recordó Samuel desde el asiento del copiloto trasero. Por nada del mundo salgas. Emma asintió lentamente. Lo prometo. Pero en el fondo no estaba segura de poder cumplirlo. Su pecho ardía con una mezcla de miedo, rabia y una necesidad profunda de entender por qué su vida había sido marcada por ellos. Al acercarse a la residencia, vieron las luces de los autos policiales iluminando la entrada. También se escuchaban gritos. Verónica estaba fuera de sí, empujando a un guardia mientras Esteban intentaba calmarla, aunque también estaba visiblemente alterado. Ramiro estacionó frente a la entrada y bajó del vehículo con decisión. Señor y señora Villalba, dijo con voz firme mientras se acercaba. Quedan detenidos por conspiración criminal, fraude, obstrucción de justicia y tentativa de homicidio. Verónica volteó con los ojos desorbitados. Esto es un error. Yo no hice nada. Suéltenme. Gritó mientras dos oficiales la sujetaban. Esteban dio un paso hacia Ramiro, intentando mantener la compostura. Mi esposa está alterada, detective. ¿Podemos hablar? Podemos llegar a un acuerdo, dijo con voz temblorosa. No hay acuerdos, respondió Ramiro. Sabemos lo que hicieron. Sabemos cómo manipularon los registros, cómo pagaron a los doctores, cómo ordenaron que la bebé fuera declarada muerta. Esteban palideció. Eso no es cierto. No hay pruebas. Las hay. Dijo Héctor acercándose lentamente, con los ojos llenos de un dolor que se había guardado por 2 décadas. Y lo peor es que fueron ustedes. Mi familia. Mi sangre. Esteban tragó saliva, retrocediendo. Tío, yo solo quería proteger el patrimonio. Esa niña iba a arruinarlo todo. No entendías cómo funcionaban las cosas. Verónica y yo solo. No pudo terminar. Héctor lo fulminó con la mirada. ¿Esa niña? Dijo con voz rota. Esa niña era mi nieta. Era la hija de mi hija. Y ustedes la dejaron en la calle como si fuera basura. Las palabras cayeron como cuchillos. Verónica perdió completamente el control y comenzó a gritar mientras los oficiales la subían a la patrulla. Tú nunca la mereciste. Esa bebé no debía existir. No podía permitir que destruyera todo lo que yo había construido. Tú estabas viejo, débil, y esa niña iba a tomarlo todo. Esa bebé tenía que desaparecer. Emma, dentro del auto, escuchó cada palabra. Una lágrima cayó por su mejilla, pero no de tristeza, sino de algo más profundo. Algo que había estado esperando, una verdad sin máscaras. Esteban intentó correr, pero los agentes lo redujeron rápidamente. Mientras lo esposaban, murmuraba cosas incoherentes, justificándose, diciendo que era lo correcto, que todo era por el bien de la familia.
Emma no pudo seguir quieta. Abrió la puerta del auto. «Emma», gritó Samuel intentando detenerla. Pero ella ya estaba fuera, caminando con pasos firmes hacia los detenidos. Ramiro levantó una mano para que los agentes no se alarmaran. Emma se detuvo frente a Verónica, que la observó con una mezcla de furia y desprecio. «¿Por qué yo?», preguntó Emma con voz temblorosa, pero llena de fuerza. «¿Por qué decidiste que no merecía vivir?». Verónica escupió al suelo y respondió con frialdad. «Porque existías». Emma cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, su rostro ya no mostraba dolor, sino determinación. «Y aún existo. Aunque quisiste evitarlo. Aunque quisiste borrarme. Aquí estoy. Y tú vas a responder por todo lo que hiciste». Verónica apretó los labios, incapaz de responder. Los agentes la metieron en la patrulla. Luego hicieron lo mismo con Esteban, que seguía murmurando excusas inútiles. Cuando el vehículo se alejó, Emma se volvió hacia Héctor. Él la observaba con un orgullo silencioso. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», dijo en voz baja. Emma sintió que algo dentro de su pecho se acomodaba por primera vez en su vida. «Yo solo quería saber por qué», respondió ella. Héctor se acercó y la envolvió en un abrazo inesperado, cuidadoso, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperla. Emma, después de un instante, lo abrazó también. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Los noticieros en Suiza y en el extranjero hablaban del caso Villalba, de la bebé perdida, de la conspiración familiar, de los doctores corruptos y de los detenidos que habían confesado más de lo que imaginaban. Emma tuvo que permanecer bajo protección un tiempo más, pero ahora ya no por miedo, sino por prudencia. Después de que el caso fuera formalizado, el fiscal del cantón de Vaud presentó los cargos. Conspiración, fraude documental, tentativa de homicidio, secuestro, coacción y falsificación de certificados médicos. Era un cúmulo de delitos que garantizaban una condena larga. Cuando el juicio comenzó semanas después, Emma asistió acompañada de Héctor. Verónica mantuvo su actitud arrogante durante horas, pero se derrumbó cuando escuchó el testimonio del doctor Luna y de Marisol Gadea. Esteban, por su parte, terminó aceptando su culpabilidad ante las pruebas abrumadoras. El tribunal los declaró culpables a ambos. Al salir del edificio, Emma sintió algo que jamás había sentido: libertad. Héctor la acompañó hasta el auto. «¿Y ahora qué quieres hacer?», preguntó él. Emma miró sus manos, luego al cielo. «Vivir», respondió con una sonrisa pequeña. «Vivir de verdad. Ayudar a niños que pasaron por lo que yo pasé. Quizás estudiar, quizá trabajar, no sé. Pero quiero empezar de cero. Con usted. Con una familia». Los ojos de Héctor se humedecieron. «Entonces eso haremos». Emma tomó aire. «Pero hay algo más». «¿Qué cosa?». «Quiero volver al hospital donde me encontraron. No para revivir el dolor, sino para cerrar ese capítulo». Héctor le sostuvo la mano. «Iremos cuando quieras». Semanas después, Emma visitó el lugar donde había comenzado todo. El hospital ya estaba renovado, pero la entrada donde fue dejada seguía igual. Emma se acercó, tocó la pared fría y cerró los ojos. No sintió tristeza. Ni rabia. Solo alivio. Porque ahora sabía quién era. Porque ahora tenía a alguien que la esperaba. Porque la verdad, por más dura que fuera, la había liberado. Al salir, Héctor colocó suavemente un brazalete en su muñeca. «Es para que nunca olvides que ahora sí tienes un hogar», dijo él con ternura. Emma lo miró sorprendida. «Gracias, por todo». «Gracias a ti», respondió Héctor. «Me devolviste la vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia». Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.